palabra hará algo poderoso en cada hogar y en cada familia, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por una oportunidad más de oír tu palabra en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. A vos que estás ahí del otro lado, que nos estás siguiendo por Facebook o YouTube o Instagram, ¿sí? Te damos la bienvenida. Te pedimos que no te desconectes, que sigas acá con nosotros. Queremos compartir una palabra especial y queremos que tengas la oportunidad de compartirla con alguien más. ¿Sí? Que le des ahí like y que puedas suscribirte a nuestros canales y que puedas hacer pedidos de amistad en Facebook para poder estar con nosotros y que puedas seguir cada día lo que está pasando, ¿sí? En IDE Lambertucci, acá en Buenos Aires, Argentina, y que puedas seguirnos. Amén, hay algo especial para tu vida. Gracias a este hermoso equipo que está en esta tarde acompañándonos, y ya dentro de poquito sí vamos a tener iglesia abierta, ¿sí? Ya queda un poquitito más y ya estamos ahí, ya estábamos planeando cómo vamos a hacer para volver con las restricciones de este tiempo, ¿no es cierto? Así que ahí estate atento a las redes sociales que ya vamos a estar anunciando cómo vamos a volver, dónde te puedes anotar para no sobrepasar los cupos que tenemos dentro de la iglesia y demás. Así que ahí estamos prontos a darte buenas noticias, ¿sí? Así que bueno, Dios los bendiga y de un ratito ya los llamo de vuelta, ¿sí? Así que estén por ahí atentos. Y a vos que estás del otro lado, hay algo en la iglesia, un curso que se da que se llama Escuela de Vida, ¿sí? Y bueno, en este tiempo estamos en un stand-by, estamos ahí esperando para comenzar. Próximamente, si Dios lo permite, vamos a estar comenzando nuevamente, pero hay algo que quería traerte de ese módulo, ¿no es cierto?, que es que hay una enseñanza que se da acerca de los nombres y de los atributos de Dios. No voy a hablar de nombres y atributos de Dios en esta noche, pero sí me acuerdo de un ejemplo que damos y que me sirve en esta noche para poder ejemplificarte lo que quiero explicarte, ¿no?, lo que quiero hablar. Y es que un ejemplo básico que damos cuando decimos cómo Dios hubiera hecho para explicarnos quién es, ¿no? A Dios no lo podemos ver, no podemos de alguna manera entender exactamente cómo es Él, y yo siempre lo llevo al ejemplo, ¿no es cierto?, decir, si fuéramos con un teléfono celular, ¿no es cierto?, pudiéramos viajar al pasado y tener un teléfono celular y nos fuéramos, no mucho más, quizás unos 50, 60 años atrás. Menos también, pero vamos a ser conservadores, vamos al año 1900, vamos al año 1900, ahí estamos bien, unos 121 años atrás, y aparecemos con un aparato de estos. Ya el hecho de que estemos ahí sería raro, pero aparecemos con un aparato de estos y tratamos de explicarle, ¿no?, para qué sirve, cuando la tecnología de ese momento ni remotamente permitiría entender lo que era una transmisión remota y que podríamos grabar video y hablar por teléfono con otras personas y mandar un mensaje de texto y conectarnos con las aplicaciones, y tratar de explicarle todo eso sería difícil, ¿no? Y yo creo que podríamos agregarle a eso una barrera cultural, que encima estuviésemos hablando en otro idioma diferente al lugar donde caímos, ¿no? Entonces, imagínate de qué manera vos le explicarías, ¿sí? Le explicarías a esa gente qué es un teléfono y para qué sirve. De la misma manera, Dios, a través de su palabra, nos da atributos y nos da nombres que nos revelan quién y cómo es Dios. Es decir, cuáles son sus características y cuáles son las cosas que Él puede hacer, cuáles son sus posibilidades. Y entonces la palabra de Dios nos muestra, nos revela, ¿no es cierto?, características de Dios para que le entendamos, para que le conozcamos, para que comprendamos de qué manera es. Y eso de alguna manera nos revela, ¿sí?, y nos permite entender quién es Dios. A Dios podemos verlo a través de las cosas creadas, ¿sí?, a través de los árboles, de las plantas, de nuestra propia vida, ¿no? Tratar de entender cómo somos nosotros a través, cómo es Dios a través de nuestra creación, de lo complejo que somos cada uno de nosotros, ¿no?
de alguna manera Dios dejó señales en todo el mundo para mostrarnos y demostrarnos cómo es Él. Y entonces Él, a lo largo de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, se revela con distintos nombres para que podamos conocerle. Y entonces Él se revela ahí por el Génesis como un Dios creador, por ejemplo, creando los cielos, la tierra, todo el universo, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros conocemos, creando las plantas, creando los animales, creando nuestras propias vidas. Podemos verlo a lo largo de la Biblia como un Dios proveedor, ¿no es cierto? Un Dios que provee en todo sentido, no solamente en lo material, en lo económico. Un Dios que le dice a Noé, mirá, va a caer muchísima agua, va a haber un diluvio, entonces tenés que comenzar a construir un arca, y le da las medidas, las características, los planos de cómo tenía que hacer ese arca. Y cuando Noé terminó de construir ese arca, y estaban él, su familia, que eran todos los que habían querido subir porque nadie más quiso subir con ellos, y estaban ahí los animales que habían subido, ¿no es cierto?, a ese arca, y dice que comenzó a llover de tal manera que se inundó y no se salvó nadie, solamente aquellos que habían decidido subir a ese arca. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿sí? Él se muestra a lo largo de toda la Biblia de esa manera, se muestra también como Señor de nuestras vidas, se muestra como un Dios sanador, ¿sí? Donde lo vemos haciendo milagros de sanidad, donde lo vemos sanando vidas de gente que estaba leprosa, que estaba quizás paralítica, que les faltaba una pierna, un brazo, que gente incluso que ha muerto y ha sido resucitada. Y entonces Él se muestra como un Dios sanador, como un Dios de milagros. Pero en esta tarde me impactó que Él también se muestra con nosotros como Dios Padre, ¿sí? A lo largo de toda la Biblia podemos ver a Dios mostrándose como un padre, como un papá para vos y para mí. Así que aprovecho en esta tarde a decirle feliz día a cada papá que está ahí del otro lado, a cada papá que está festejando su día, a cada papá que está ahí siendo agasajado por sus hijos, a cada papá que quizás está un poco lejos de sus hijos, que está distanciado, que no tiene la posibilidad de tenerlos cerca. A vos también, papá, te decimos que Dios en este momento esté agasajando tu vida, que te sientas feliz, contento, que puedas disfrutar de este día. Pero quiero que me acompañes en este día a la palabra, ¿no? Y que podamos conocer a este papá que se muestra, ¿no es cierto?, a través de la Biblia. Porque a lo largo, desde el Génesis al Apocalipsis, podemos ver a un Dios que se muestra como Padre, que se muestra paternal hacia nosotros. Hay una palabra que está en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Nos dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Fíjate qué tremenda esta palabra, qué hermosa esta palabra, ¿no? Porque Él nos está diciendo, ¿no? En el contexto de que en algún momento el ser humano, o sea, ya en el comienzo, en el principio, a través de Adán, decidió alejarse de Dios, decidió desobedecer a Dios y hacer su propia voluntad, ¿sí? No siguiendo las reglas de Dios. Él se apartó voluntariamente, ¿sí? Ahí lo vemos con Adán y Eva en el Génesis, en el principio. Pero acá Dios está diciendo, yo no los creé para que sean esclavos, no los creé para que hagan solamente lo que yo quiero, no los creé para que estén ahí como robots, haciendo solamente mi voluntad, haciendo solamente lo que yo quiero hacer, sino que yo les doy la posibilidad de que ustedes elijan ser mis hijos, que ustedes elijan amarme, que ustedes elijan que yo sea su padre, ¿sí? Y hay una palabra que está en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, que nos habla de esto, ¿no? 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El hecho de que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Aparte de ser llamados seres humanos, varón, mujer, aparte del nombre que nosotros cada uno tenemos, la palabra dice que nosotros tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de ser llamados hijos de Dios porque Dios así lo quiso. Porque Dios dijo, yo los creé
pero no quiero que nos podría haber dicho cualquier otro nombre, ¿sí? Nos podría haber dado cualquier otro nombre, nombre de empleado, de esclavo, de siervo, cualquier otro nombre, pero Dios, dentro de las características que Él tiene como Padre, decidió decir: ustedes van a ser llamados hijos e hijas mías. Lo leemos de vuelta, dice 2 Corintios 6, 18, dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Eso es lo que Dios quiere, que seamos sus hijos, ¿sí? Que seamos hijos de Dios. Y así como la palabra dice que Él quiere ser nuestro Padre, nosotros tenemos que tomar la decisión de ser sus hijos. Nosotros tenemos que elegir ser sus hijos. Y hay una palabra que está en Gálatas capítulo 3, 26, que nos habla de esto. Porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir: no, yo no quiero creer en Dios, yo no creo que Dios exista. Yo no creo que Dios esté, a pesar de que veo todo lo que está hecho, de todo lo que me cuentan, veo a Dios de muchas maneras diferentes, pero yo decido no ser hijo suyo, ¿sí? Vos quizás tomaste en algún momento la decisión, ¿no es cierto?, de dejar de ser un hijo de Dios. Y si eso es posible, técnicamente es posible, porque Él nos da a nosotros el derecho de elegir. Él nos da la posibilidad de elegir el ser sus hijos. En Gálatas capítulo 3, 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hay un versículo más en San Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas dos palabras que te compartí nos hablan de por qué nosotros podemos elegir ser hijos de Dios, ¿sí? No es que el solo hecho de nacer en esta tierra ya me convierta automáticamente en un hijo de Dios. Me convierte en una persona, me convierte en un ser humano, me convierte en alguien que tiene la posibilidad de acercarse a Dios. Pero la humanidad entera decidió alejarse de Dios allá como te comentaba recién, en el Génesis, en el principio de la creación. Y hoy la decisión de ser un hijo de Dios es algo que nosotros tenemos que optar, tenemos que decidir, tenemos que acercarnos a Dios. Y la palabra en primer lugar nos decía, ¿no es cierto?, que a través de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿sí?, que Él vino a esta tierra, ¿sí?, no como una persona común, sino como hijo de Dios. Vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Esa fe en Jesucristo es la que nos da la posibilidad de acercarnos a Dios, que nos da la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, que nos da la posibilidad de acercarnos a papá una vez más. Si me permitís, quiero leer de vuelta San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan 1, capítulo 1, versículo 12, el Evangelio según San Juan, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es autoridad, ¿no es cierto?, derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Y fíjate que ahí menciona la palabra hechos, ¿sí? Es algo que tenés que hacer, no es algo que automáticamente es así por el hecho de ser un ser humano, sino que es una decisión que tenés que tomar. Y dice ahí la palabra potestad, es decir, que hay algo, ¿sí?, hay alguien, hay un derecho legal, ¿no es cierto?, que alguien más tenía sobre nuestra vida. Pero ahora, al tener a Jesucristo como Señor y Salvador, ese derecho legal sobre nuestra vida es de Jesucristo. Él es quien compró nuestras vidas pagando un precio precioso en la cruz. Él es quien derramó su propia vida para que nosotros, a través de su sangre, a través de su propia vida, podamos, ¿no es cierto?, ser salvos. Y que ahora podamos ser rescatados, ¿sí?, para Cristo, rescatados para Dios y ser hechos hijos de Dios. Por eso dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué dentro de todas las características que Dios elige para explicarnos, como te decía al principio, quién es Dios y qué es Dios y cómo es Dios,
¿Por qué Él elige la paternidad? ¿Por qué Él elige la imagen de padre para demostrarse, para mostrarse, para revelarse hacia nosotros, ¿no? Y la explicación que yo encontraba a lo largo de la Biblia es que el deseo de Dios hacia nuestra vida es que Él quiere hacer lo que hace un buen padre. Él quiere cuidarnos, Él quiere protegernos, Él quiere enseñarnos, ¿sí? A través de la palabra vemos cómo la palabra nos habla de cuidado de Dios, nos habla acerca de su protección, nos habla de que si caminamos de su mano podemos estar tranquilos y confiados en que Él nos cuida, que Él nos protege, ¿sí? Podemos estar tranquilos de que si necesitamos algo y se lo pedimos a Él, Él nos lo provee, ¿sí? Es un Dios proveedor, ¿sí? Un papá proveedor. A lo largo de toda la vida, de toda la Biblia está demostrado el amor que nos tiene a nosotros, ¿no? Por eso el versículo más importante que siempre mencionamos es el de San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. ¿Sí? En Primera de Juan la palabra también nos menciona que Él es amor, ¿sí? Y no hay otra forma, ¿no es cierto?, en que Él se manifiesta a nosotros. Pero también como Padre, ¿no es cierto?, se manifiesta como un Dios justo, como un papá justo, ¿no? Que Él sabe cuando tiene que aplicar disciplina, sabe cuando tiene que corregirnos y lo hace por nuestro bien, no lo hace para lastimarnos, no lo hace porque sea malo, sino porque a veces necesitamos, ¿no es cierto?, esa ayuda, necesitamos esa corrección. Cuando comenzamos a desviarnos de nuestra propia vida y yendo a aquellos lugares y aquellas cosas que nos pueden lastimar o que nos pueden hacer mal. Amén. Él quiere darnos lo mejor a nuestra vida y quiere, por sobre todas las cosas, ser el mejor ejemplo de padre. Él quiere que podamos tener en esta Biblia escrito, plasmado, para todos los que somos papás, ¿sí? Hablo de papá y hablo de papá y mamá, hablo de aquel que está ejerciendo la paternidad en las distintas formas, ¿sí?, que hay, no solamente a través de ser papá de un hijo, sino quizás estás siendo papá de alguien que necesita esa palabra, ese aliento, alguien que no tiene esa imagen paterna. Y Él quiere ser el mejor ejemplo para nuestra vida. Él quiere que realmente nosotros podamos en primer lugar ser buenos hijos. ¿Sí? Que podamos ser buenos hijos significa que estamos atentos a lo que Él dice, que le amamos, que cuando tenemos un problema, una necesidad, recurrimos a Él. Cuando tenemos buenos padres, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos en una necesidad, ¿qué hacemos? Vamos. ¿A quién vamos a recurrir? ¿Vamos a recurrir al vecino, a la vecina? ¿Vamos a recurrir a papá? Vamos a recurrir a papá, a mamá, ¿no es cierto? Vamos a recurrir a ellos para realmente poder ir en busca de un consejo, de una palabra de sabiduría, de una palabra de ayuda, ¿no? Cuando nuestros hijos necesitan algo, ¿a quién recurren? Esperamos que recurran a nosotros. Y si en algún momento sucede que ellos no recurren a nosotros en primer lugar, nos ponemos tristes, yo me pongo mal, digo, ¿por qué no vino primero a mí a hablar? ¿Por qué no vino en primer lugar a consultarme a mí? ¿Por qué no vino en primer lugar a buscar ayuda a su papá? Me replanteo, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando. Me pasa con una de mis hijas, no voy a decir con cuál de las tres, pero me pasa con una de mis hijas que cuando vamos a hacer algo, no, papá, yo sé, me dice. Y entonces vamos a hacer algo que nunca ella hizo, jamás en la vida. Y lo vamos a hacer y dice, no, papá, y me corre la mano. No, papá, yo sé. Y se va a equivocar y quizás va a fallar. Pero dice, no, papá, yo sé. Y entonces yo a veces me da como cosa, digo, pero déjame que te ayude. Déjame que yo quiero enseñarte cómo es la mejor forma de hacer eso. No quiero que te lastimes, no quiero que falles en lo que estás haciendo. Y nosotros con nuestro papá Dios somos muchas veces de esa manera, ¿no? No, deja papá, yo sé. Papá, deja, yo sé. Y Dios te dice, quiero que lo hagas de esta manera, ¿sí? Quiero que no mientas. No, papá, deja, yo sé. No va a pasar nada.
Dios te dice, yo quiero que no le hables mal a tus vecinos, que no le hables mal a las personas. No, no, papá, deja, yo sé. Y nos golpeamos la cabeza, ¿no? Y fallamos, ¿sí? No, no, papá, deja, yo sé. Y papá desde el cielo nos mira y nos dice, bueno, ¿cómo hago yo con mi hija, ¿no? Que no voy a dar el nombre. Digo, yo hago como con ella, no digo, yo espero acá, cerquita, ¿sí? Cerquita de ella hasta que veo que está por darse por vencida, o que está por lastimarse, o que está por romper lo que está haciendo, o que está por fracasar, y entonces ahí estoy cerquita, como me imagino que está Dios cerca mío, y esperando a que ese yo sé papá del cabeza dura mía, diga, no Dios, te necesito tu ayuda, papá, necesito tu ayuda, necesito que me socorras. Pero muchas veces dilatamos ese tiempo, ¿no? Y muchas veces somos un poco, a mí me gusta decir cabeza dura, ¿no? Porque yo imagino una cabeza que cuesta entrar, ¿no? Y muchas veces dejamos pasar ese tiempo y fracasamos y chocamos contra los problemas, contra las situaciones, contra las cosas que sabemos que tenemos que cambiar o que hacer diferente y que muchas veces no sabemos cómo hacerlas y chocamos 1, 2, 3 veces y nos cuesta ir a papá y decirle, papá, necesito tu ayuda. Papá, necesito tu ayuda. Y Dios quiere, en este tiempo, a través de la Biblia, quiere mostrarse como papá para que puedas tener un ejemplo, ¿sí? Para que puedas saber cómo ser un buen hijo, pero también cómo ser un buen padre. Y muchas veces, como te decía hace un ratito, el papá o la imagen paterna que vos tenés no es precisamente la de tu papá biológico. Quizás a vos que estás del otro lado te tocó vivir la situación de haber sido abandonado o de haber tenido un papá que a pesar de estar presente físicamente, estaba ausente porque no sabía cómo acercarse, porque no sabía cómo hablar con vos, porque no sabía cómo darte un buen consejo. Y entonces tu imagen paterna quizás sea esa con la que te quedaste o quizás encontraste en alguien más. Encontraste en alguien más esa imagen paterna en algún amigo, en algún pariente, en algún líder, en algún pastor, en alguna persona que supo darte ese consejo y esa palabra y acompañarte y estar al lado tuyo cumpliendo esa función de padre. Y esa imagen paternal es la que marcó tu vida, la que te formó, la que hizo que seas de la manera que sos hoy en día, la que fue formando tu carácter, la que fue moldeando tu temperamento, la que te impactó hasta culturalmente, ¿no? En qué vas a comer o qué vas a hacer, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo vas a tratar a las otras personas, cómo vas a tratar a tus padres, cómo vas a tratar a tus hijos, ¿sí? ¿Cuántas cosas podemos cambiar, modificar, influenciar sobre la vida de nuestros hijos? Para bien o para mal, según cómo seamos nosotros como papás. Y muchas veces la forma en que nosotros somos sobre nuestros hijos o somos con nuestros hijos, casi siempre está influenciada por cómo fueron con nosotros nuestros papás y qué imagen tenemos nosotros de nuestros papás. Si tu papá fue una persona que hablaba hasta por los codos, seguramente vos vas a hablar hasta por los codos. Si tu papá era una persona que se acercaba a vos a darte consejos, seguramente vos vas a ser una persona que se acerque a dar consejos. Si tu papá era una persona trabajadora, seguramente vos vas a ser una persona muy trabajadora, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de tener un papá que estuvo siempre conmigo, que estuvo muy presente. Lamentablemente Dios decidió llevárselo a su presencia hace 9 años, en el año 2012, justo el viernes de Pascua. Pero hay muchas cosas que me quedaron de él, ¿sí? Que me quedaron no solamente grabadas en mi mente, sino que me quedaron como formación de mi vida.
Y hay muchas que me hubieran gustado que fueran diferentes, pero hay muchas que son buenas y que me han marcado y que me han formado. Y a veces veo, ¿no?, en formas de hacer las cosas en donde digo, esto lo heredé de mi papá, ¿no? En formas de trabajar, en formas de hacer las cosas, en el gusto por, no sé, por algunas cosas de esta vida, ¿no es cierto? De, no sé, de querer viajar, de querer hacer cosas. Mi papá, por ejemplo, cuando construía algo, él, si llevaba 10 centímetros, él lo hacía de 20. Si llevaba de grosor de un hierro del 6, él le ponía del 8 por la duda, ¿sí? Y él me transmitió muchas cosas, ¿sí?, en muchas áreas de la vida. Y en muchas otras, quizás yo esperaba o esperé durante mi niñez que fueran diferentes, como quizás te pasó a vos, ¿sí?, que fueran diferentes las formas en los tratos o en la enseñanza o en la comunicación, ¿sí? Y durante muchos años eso me sirvió de excusa, ¿sí?, para comportarme de la misma manera o para tener las mismas falencias. Y quizás en este tiempo vos estás mirando hacia atrás, mirando a tus papás y decís, yo me comporto de esta manera, y no estoy hablando de las cosas buenas, sino de aquellas que te gustaría cambiar en tu vida, ¿no? Y mirás para atrás y decís, estas cosas están en mi vida porque yo las aprendí así, porque me enseñaron de esa manera, porque mis papás, ya sea tu papá, tu mamá o ambos o quien sea, te enseñó de esa manera. Y déjame que vuelva al principio de la palabra. Dios desde el principio hasta el final de la Biblia se muestra de muchas maneras, Él se revela a nosotros de muchas maneras. Y una de esas maneras que Él elige para revelarse, y no es casualidad, es la de Dios Padre. La imagen de Él como Padre. Porque Dios te está diciendo, los seres humanos podrán cometer muchísimos errores. Tus papás podrán cometer muchísimos errores. Y habrá cosas en tu vida que te marcaron y que te formaron y que te dejaron marcas, cicatrices en tu vida y que te hicieron ser de la forma en que hoy sos. Pero una vez que comenzás a conocer a Dios, una vez que comenzás a conocer la paternidad perfecta de Dios, una vez que comenzás a conocer la paternidad perfecta de nuestro Padre Celestial, ya déjame que te diga algo que por ahí te suene duro, no tenés excusa. Quizás te sirvió de excusa durante muchísimos años, pero hoy quiero que puedas tomar conciencia y decir, ya no tengo excusa. Lo que pasó no me es excusa porque hoy sé, hoy tengo a alguien que me enseña cómo ser un buen papá, que me enseña lo que es ser un buen hijo, que me enseña lo que es ser un buen esposo, que me enseña lo que es ser un buen amigo, que me enseña lo que es ser un buen empleado, que me enseña qué es ser una buena persona. Así que todo lo que hayas dejado marcado en tu familia, tus padres, en tu vida, aquellas cosas de las cuales quisieras deshacerte y que decís, yo soy así y nadie me va a cambiar. Y lo que soy ya está. Déjame que te diga que no es del todo cierto. Es verdad solamente si vos no estás dispuesto a cambiar. Pero si estás dispuesto a cambiar, Dios te ofrece una paternidad. Dios te dice, me seréis hijos e hijas, y yo les seré por padre. Esa nueva, renovada en tu vida, la paternidad de Dios, va a cambiar tu forma de ser. Va a cambiar la forma en que te relaciones con tus hijos. Va a cambiar la forma en que te relaciones hacia ellos y que puedas ahora hacer las cosas que quizás nunca hicieron con vos. Pero Él te enseña a relacionarte con tus hijos. Hay una palabra que está en el Evangelio según San Lucas. No la vamos a leer, simplemente te la comento rápidamente. Pero es una parábola que ya ha sido, si no tuviste oportunidad de leerla, está en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Y a mí me apasiona esta parábola porque es Jesucristo contando una parábola en donde
el papá que aparece en esa parábola representa a nuestro papá celestial, representa a Jehová, a Dios, a nuestro Dios, ¿sí? Y una vez más su imagen de padre. Y esta imagen, esta parábola nos menciona de que hay dos hijos y que el menor de esos hijos le dice: papá, quiero que me des toda la plata que me corresponde, ¿sí? La mitad de los bienes o la parte de la herencia que me corresponde a mí, quiero que me la des. Entonces el padre dice que partió la herencia, ¿sí? Es decir, le dio al hijo menor lo que le correspondía al hijo menor y le dio al hijo mayor lo que le correspondía al hijo mayor. El hijo mayor decidió continuar en la casa del padre, llevando la vida que él tenía, acompañando y haciéndose cargo de las cosas que él se estaba haciendo cargo. Pero el hijo menor dice que tomó su herencia y se fue. Y así como se fue, tomó malas decisiones en su vida y dice que malgastó ese dinero. Pero cuando terminó de gastar todo el dinero que tenía, se encontró en el medio de la pobreza, se encontró con que no tenía casa, que no tenía ropa, que no tenía alimento y tuvo que ir a hacer lo que para él era el peor de los trabajos, que era apacentar chanchos, apacentar cerdos. Era un trabajo que para él era indigno, social, cultural y hasta religiosamente. Pero cuando él se encuentra en esa situación, él se acuerda del padre y dice: en la casa de mi padre hay jornaleros, hay empleados que comen mejor que yo. Voy a volver y le voy a decir a mi papá que me permita ser un empleado suyo. Y entonces lo que nosotros pensamos es que cuando el hijo vuelva a su casa, ahora va a ver, cuando vuelva, se las va a ver conmigo. Yo le voy a enseñar, ¿no es cierto?, por lo equivocado que estaba. Yo le voy a decir lo mal que hizo, ¿no? Cuando algún hijo se manda una macana y se va, o decide incluso irse del hogar. Cuando vuelva se las va a ver conmigo. Cuando llega tarde, ¿no? Y ahora cuando venga me va a escuchar. Sin embargo, dice que ese papá que representa a nuestro Dios, dice que cuando le vio venir de lejos, dice que salió a su encuentro. Él se fue caminando, se fue corriendo, porque lo estaba esperando, porque él no quería ver sufrir a su hijo, porque le dolía que su hijo esté lejos, porque él estaba esperando que vuelva. Y entonces cuando volvió, dice que se le abrazó, se le tiró arriba del cuello. Yo me imagino que habrá estado sucio, transpirado, todo mugriento, con olor a chancho, porque estaba apacentando los chanchos. Pero dice que se le tiró y le abrazó y le besó el cuello. Y esta parábola nos habla de cómo es nuestro Dios con nosotros. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios después de habernos equivocado, después de haber hecho todo mal y reconocemos que estábamos mejor en la casa de papá, que estábamos mejor bajo el cuidado y bajo las reglas de papá. Cuando lo reconocemos, vamos pensando que nos vamos a encontrar con un Dios que lo único que está esperando es para castigarnos, para juzgarnos, para sacarnos todo, y sin embargo nos encontramos con un Dios que es un Dios Padre, que se nos abalanza sobre nuestra vida y nos dice: bienvenido a casa. Y nos abraza y nos besa y nos perdona. Y como dice la palabra acá, dice que mandó que trajesen, ¿no es cierto?, un vestido, el mejor vestido. Símbolo de cobertura espiritual, símbolo de cobertura sobre su vida. Que pusieran en su mano un anillo, símbolo de autoridad, autoridad que él había perdido por irse de su casa. Dice que mandó que pusieran en sus pies un calzado nuevo, símbolo, ¿no es cierto?, de direccionamiento. El papá le estaba dando cobertura, le estaba dando autoridad, le estaba dando dirección, que eso es lo que hacen nuestros padres con nuestra vida. Pero aquel que es el Padre perfecto, aquel el que no se equivoca, aquel el que no comete errores, Él quiere ser tu modelo de padre, Él quiere ser tu Padre perfecto para vos. Simplemente está esperando que como hijo le digas: papá, acá estoy. Papá, acá estoy. Me equivoqué, hice las cosas mal, o muchas veces no supe escucharte, no supe buscarte en la palabra, no supe ver, no supe entender. Me dieron consejo, pero no supe escucharlo, ¿no? Como decía recién: papá, yo sé, ¿no? No digas en esta noche: papá, yo sé. Decirle: papá, quiero
que seas mi papá. Quiero escucharte, quiero escuchar tus consejos, quiero recibir tus abrazos, quiero recibir tu amor. En esta noche comenzá a decirle de esa manera. Hay una palabra, y con esta quiero terminar, que está en Efesios capítulo 6, versículo 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Fíjate la promesa de este versículo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Eso es lo que Dios te está diciendo. Si quizás tus padres fueron los mejores, tuviste la bendición de tener los mejores padres, pero quizás no tuviste esa bendición. Y quizás tus papás no fueron los mejores papás, no fueron los papás presentes, quizás ni siquiera estuvieron con vos, quizás te dejaron, te abandonaron y quizás tuviste la oportunidad de que alguien más te recoja o quizás no. Pero de todas formas Dios te está diciendo honra a tu papá y a tu mamá. Y esto es difícil de hacer. ¿Sí? No es difícil para cuando tenés un buen papá, una buena mamá, pero Dios no te está diciendo honra a los buenos padres. Él te está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa que te trae esta palabra es que te va a ir bien en todas las cosas y vas a tener larga vida. Es decir, Dios te está diciendo, si vos honrás a tus papás, yo te voy a acompañar en todo lo que hagas y voy a procurar que tu vida sea larga. Porque Dios está con vos, porque Dios va a estar en tu vida, porque Dios te va a acompañar. Él quiere que le recibas en primer lugar como padre. Pero que no deseches a tus papás terrenales, aquellos que te han educado, que te han criado. Todo lo contrario, quiere que los honres. Y que entiendas que son seres humanos y que quizás cometieron errores en sus vidas. Porque quizás ellos fueron educados de esa manera, porque sus padres no supieron educarlos de una manera diferente, o no pudieron, o no tuvieron la oportunidad. Pero hoy vos tenés la oportunidad de ser un papá diferente. Y por papá no me refiero solamente a papá, me refiero también a mamá, me refiero a vos como persona cuando te toque acercarte hacia alguien que necesite esa actitud paternal. ¿Sí? Hay un hermano en Don Torcuato, una familia en realidad en Don Torcuato, Guille y Ale, que yo los veo caminar por Don Torcuato, los veo caminar por las cuadras de Don Torcuato y todos le dicen papá y le dicen mamá. Y no son los hijos. Pero usted va caminando con ellos por Don Torcuato. Yo he tenido la oportunidad de caminar varias veces por las calles de Don Torcuato y salen los vecinos, algunos que son más grandes que ellos, ¿sí? Porque no son tan grandes. Hay jóvenes y hay gente más grande y usted va caminando con ellos de la mano y charlando. En alguna oportunidad que hemos salido a repartir quizás algún folleto o a llevar la palabra o a compartir algo más y hola papá, papá, mamá, le dicen a ellos, ¿no? Porque no son los papás biológicos. Pero ellos cuando se acercan a las vidas, cuando se acercan a las personas, se acercan con este amor que puso papá Dios en ellos. Y entonces terminan siendo padre y madre de un montón de gente que ni siquiera son cercanos ni son familia. A eso es a lo que me refiero. La paternidad no es solamente para aquel padre biológico, sino que la palabra te habla a vos, seas quien seas, te está hablando a vos, te está diciendo, quiero que te impregnes de la paternidad de Dios. Quiero que te impregnes del carácter de Dios, de cómo Él trata a sus hijos, cómo Él quiere tratarte a vos como hijo. Y que eso mismo salgas y lo hagas con tu prójimo.